todos, bienvenidos otra vez a Tengo Opiniones. Yo soy Jimena Mercado. Y yo, Fátima Orozco, y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que a Jimena le asusta y a mí me encanta. Pero, o sea, me asusta de ese miedo que me fascina, ¿sabes? Ajá. Como cuando ven Que una sientes así su imagen corazón que se que dice, deshace, pero dice, voy a seguir. justo. Y de hecho, mi papá fue quien me metió mucho ese tema. Y no Cierto. fue hasta años después que me di cuenta como, oye, todas las películas que me pones son como esta misma temática. Y eso es la ciencia ficción, ¿no? Un poco, por ejemplo, a él le gusta mucho Avatar, ¿no? Avatar, el de la flecha azul en la cabeza, el calvo, no. El pelón. Sí, el pelón con poderes, no, eso es fantasía, sino el Avatar gigante, Azul. hombres azules, justo en Pandora, todo este rollo. También, como me robo la cuenta de Disney Plus de Fati, Sí, ella sí, ve sí. que yo veo las de Alien, Las de Alien. todas las de Alien, todo esto, todo es ciencia ficción. Pero, ¿por qué es ciencia ficción? ¿Qué es la ciencia ficción? ¿Qué los diferencia de otros géneros literarios? Sí. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto, algunas subcategorías, qué es realmente la ciencia ficción, se premia, es importante en el mundo, qué onda con todo esto. ¿Se sigue escribiendo la ciencia ficción hoy, en la actualidad, en México o en Latinoamérica? O solo ocurren cosas en la NASA, no sé. ¿En Estados Unidos? Veremos. Bueno, con eso vamos a una breve pausa. Estaba pensando, todas las películas de superhéroes son ciencia ficción. Bueno, no todas, pero en su gran mayoría. Es que, por ejemplo, cuando estoy es pensando científicamente. en Iron Man, creo que es ciencia ficción porque ciencia y todo, pero Thor, fantasía, mitología, No sé, es que por ejemplo, pero tienes luego el cubo ese. Superman Ajá. es ciencia ficción, porque él es un alienígena. Ujú. Ya sonó, o sea, sigue dentro de esa Pero realidad. te digo, Thor tiene mucho que ver con la mitología nórdica, pero también tiene que ver con cosas como alienígenas. Y se relaciona, se Entonces, entrelaza no sé. con Iron Man. Es que, mira, los límites entre la ciencia ficción y la fantasía son lo que decíamos, súper delgaditos. Sí. Por eso los premios Nebula y los Hugo premian ciencia ficción, pero ahorita están premiando también fantasía. O sea, como esas Ok. cosas de que pues no puedes separarlo. Okay. Y la Ahí gente está, dice ya no como, se escucha. Sí, ya. Sí, qué bueno, porque hace rato que como que escuchar mi Pero voz. bueno, ya. Sí. Y regresamos con noticias literarias. Como primera noticia tenemos que la Secretaría de Cultura de Baja California recibió un total de 212 textos en la convocatoria de los Premios Estatales de Literatura 2024, cifra que representa un incremento del 76% respecto a la edición anterior, en la que se registraron únicamente, pero son bastantes, 120 obras. Las postulaciones abarcarán las 9 categorías convocadas, que es novela, poesía, cuento, cuento para niños, dramaturgia, dramaturgia para niños, ensayo, periodismo cultural y crónica. El cierre de la convocatoria fue el pasado 31 de marzo y Javier Fernández Aceves, director editorial y de Fomento a la Lectura, señaló que la bolsa para los ganadores se incrementó de un 40,000 a 50,000 pesos por categoría. Entonces yo creo que la bolsa de premio que aumentó siempre es bueno y es buena motivación, pero también el hecho que se esté fomentando tanto la literatura, siento que se ve reflejado en este tipo de cosas, en este tipo de, bueno, el año pasado recibimos solo 120, pero recibimos el doble, recibimos 212, entonces creo que eso es muy bueno y creo que eso, pues que los motiva un poco a ustedes que están escuchando a participar en las convocatorias. Si se dan cuenta, no participa tanta gente, entonces pueden ganar. Tiene chance de ganar. Bueno, como segunda noticia, un grupo de escritores, docentes y artistas presentaron ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile una solicitud para declarar el natalicio de la poeta y Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral como el Día de la Poesía Chilena. La solicitud se fundamenta en la proclamación de otros días asociados a las artes y a algún exponente destacado en esa disciplina, como es el caso del Día de la Música Chilena o el Día del Teatro Chileno. Entonces, me parece increíble, ¿sabes? O sea, se lo merece. Y que no lo hayan reconocido. Justo te decir, que no haya algo es muy hasta tarde. ahorita. Sí. Nunca es muy tarde, que bueno que ya lo estén haciendo, o bueno, lo presentaron, no sé si sí se ha hecho o no, pero, o sea, justo, es Gabriela Mistral, la única mujer latinoamericana en ganar un premio Nobel, la única chilena Sí, aparte. en ganar un premio Nobel. Y tienen sido el privilegio de que sea mujer, no como aquí en México, que es hombre, ¿verdad? Ajá, Bueno, claro. sí, y pues a gente que está dentro de este grupo ha dicho como, le tenemos esta deuda a Gabriela Mistral, ¿sabes? Deuda O sea, histórica. sí, entonces, ojalá se logre, me parece algo
necesario, algo muy bueno, porque no solo es motivar la poesía en general, ¿no? Sino también a las mujeres, a las niñas, y a todo eso. Claro, y aparte que no es sin precedentes, como tú dijiste, el Día de la Música Chilena se celebra el 4 de octubre justo por Violeta Parra, ¿no? O sea, Ujú. entonces, ¿ya se ha hecho antes esto? Claro, que se haga con Gabriela Gabriela Mistral. Mistral. Me parece muy, muy ad hoc, muy cierto. Como tercera noticia, tenemos que Cultura UNAM celebra la edición 2025 de la Fiesta del Libro y la Rosa, poniendo sobre la mesa los temas exilio, memorias y reencuentros, y animando el diálogo desde la cultura del libro. La fiesta ocurrirá del 25 al 27 de abril en el Centro Cultural Universitario, es decir, CCU, y a una que otra sede alterna. Este evento ya es un referente que atrae a más de 53,000 personas cada año. Pues no solo es una cita con el libro, o sea, no solo como una Voy a feria comer del un libro, libro. ajá, sino que también es un espacio de reflexión sobre temas centrales en la agenda actual. Y bueno, lo que declaró en una rueda de prensa esta autora muy famosa, Rosa Beltrán, que justo es coordinadora de difusión de Cultura UNAM, dijo: es desde la literatura y los libros y desde el resto de las expresiones artísticas que podemos valorar y reconocer la diversidad de la inclusión, pero también la cultura permite la integración de personas migrantes y exiliadas a nuevos contextos. Además, reflexionar sobre estos temas nos permite identificar injusticias y desigualdades, ¿no? Entonces me parece un excelente evento. Si no tienen nada que hacer esas fechas, Sí, sí, sí. vayan, dense una vuelta. Yo creo que vale totalmente la pena, o sea, conocer otras culturas y lo que está pasando en otros lugares, creo que es muy importante. Creo que a veces estamos tan enfocados como en nuestra vida y así. Y es cierto que México también tiene muchos problemas, muchas dificultades, pero también estos lugares son, o sea, creo que nos falta a veces un poco de empatía, ¿no? Y compasión. Es como el otro ha vivido lo que yo vivo y yo vivo lo que el otro ha vivido. Justo, muy yo, o sea, yo, ¿no? Pero justo creo que esta es una oportunidad para ver más allá y no solo habla del exilio de otras personas aquí, sino el exilio de otros propios mexicanos que han tenido que huir del país por justo su literatura, lo que han escrito que los ha puesto en la mira de cierta Grupos. política, ¿no? Entonces, creo que sí. Así que desde una vuelta. Como cuarta noticia, tenemos que la Biblioteca de San Josep de Ontillén albergó una exposición itinerante dedicada a María Beneito, autora homenajeada este 2025 por la Academia Valenciana de la Lengua. La muestra destaca la vida y la obra de la autora, marcada por el exilio interior, la represión franquista y su compromiso con la lengua y cultura valencianas. Fue compuesta por 12 paneles informativos y materiales cedidos por la ABL, como ejemplares de su novela más destacada, La Donna Forta, y cómics divulgativos. La exposición estuvo abierta hasta el 10 de abril. Ay, qué padre. O sea, creo que esta vez trajimos noticias muy lindas sobre conmemoración, sobre recordar estas autoras muy famosas. Entonces, qué bueno que se hizo este evento. Sí, y que tocan temas también, digo, necesarios, o sea, que no podemos como ignorar y decir, no, no está pasando. Pero bueno, con esto cerramos noticias literarias. Y ahora sí estamos de regreso para entrar con todo al tema de la ciencia ficción. Un tema que me emociona mucho. Yo creo que no soy una gran conocedora del tema, porque aquí un dato. Me gusta leer ciencia ficción, no me gusta ver ciencia ficción. No disfruto tanto de ver películas del espacio y me Sí, desesperan ¿eh? mucho, es como, ¡ay, Sí. no! Pero leerlo, Dios mío, siento que mi corazón se sale ahí. Como que se emociona, se acelera, Sí, dices, sí, sí. wow, tengo que entender todo este mundo. Muy cierto, yo diría que soy no completamente diferente. Creo que no me he acercado a la literatura de ciencia ficción. No le he dado una verdadera oportunidad, aunque diré esto. He estado leyendo este cuento de antologías, una antología de cuentos, y es un cuento, es una antología de cuentos de una escritora mexicana que escribe ciencia ficción, y yo dije, wow, ¿Cuál, ¿qué cuál, cuál? estoy leyendo? ¿Cómo se llama? Se llama El ataque de los zombies, Ah, parte sí. 1500 de Raquel Castro, ¿no? Es buenísimo, pero yo nunca me había acercado a la ciencia ficción, uno, a través de un cuento que es cortitito, entonces imagínate todo un mundo y esto en nada. Sí. Dos, México, que el fin del mundo, que los zombies, que todo esto Eso pase pasa en México en realmente, CDMX, ¿sabes? ¿verdad? O sea, entonces como que todo esto, y aparte de eso, yo creo que me gusta más la ciencia ficción que la fantasía,
porque yo he sido más niña de Julio Verne, Sí. de La Vuelta al Mundo y Viaje al Centro de la Tierra, cosas así como que me es más fácil relacionarme que con la fantasía. En cuanto a, como dices, lo audiovisual y eso, pues yo crecí con alguien Sí. que toda la vida, vamos a ver Alien, vamos a ver Avatar, vamos a ver Volver al Futuro, no tienen una idea cómo ¿Cómo se Volver al llama la Futuro otra se volvió que- mi... Tu personalidad. La otra, me acuerdo que tu papá, que una vez que estábamos en Ujú. tu casa, tú y tu papá estaban discutiendo de una película que te estaba diciendo, no, es que le estás confundiendo con Ujú. las de ¡Depredador! Depredador es parte de toda Es esta que yo no saga. entiendo. Alien, Depredador, son Pero como... se supone que son diferentes, ¿no? O es la Sí, misma. sí. No, es distinto. Es que vean, todo es ciencia ficción. Depredador es como esta criatura alienígena que cada cierto tiempo viaja a la Tierra a matar gente y nadie puede matar a Depredador porque es el máximo depredador. O sea, se supone que cuando estamos aquí los humanos somos el máximo depredador, Sí. técnicamente. Digo técnicamente porque Ajá. los leones y tiburones nos pueden ganar, pero como nosotros somos Saben violencia y la bla. Justo, pero somos el máximo depredador. Pero cuando llega este alienígena, ya no somos. Es depredador él. Y él se puede camuflajear. Camuflar. Él se puede camuflar y todo este rollo y se hace invisible y por eso es el máximo, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué es lo que lo hace ciencia ficción? Bueno, ¿y qué es la ciencia ficción? ¿Y qué O es sea, la- esto sí es ciencia ficción, o sea, que Sí. nadie me venga a comer es ciencia ficción. Exacto, nadie te puede decir que Alien o Depredador es fantasía o eso. Y eso es a lo que voy. Es ciencia ficción porque según mi investigación, datos, O sea, tirando algo de datos, investigación. ajá, la ciencia ficción ha sido un género literario muy popular, representado, como ya dijimos, en el cine, los cómics y ya hablaremos más adelante, los videojuegos. Pero, básicamente lo que trata el género son los posibles logros científicos y tecnológicos de la humanidad y sus consecuencias, ya sea positivas o negativas. También ha sido llamada por algunos críticos literarios el género de literatura de anticipación, debido a que algunos autores como Julio Verne han llegado a anticipar el surgimiento de logros científicos y tecnológicos como los cohetes espaciales o los submarinos, todo este rollo, ¿no? Bueno, el género de ciencia ficción es narrativo por naturaleza. O sea, nunca he leído algo que sea Un ensayo o algo así. poesía. Mm. Creo que es lo que más, o sea, se me hace ahí como para contraponerlo. O sea, Ujú. poesía de ciencia ficción. No digo que no exista. Justo, Digo que no lo he justo te leído iba a yo. decir eso. Creo, o sea, no creo que no exista. De hecho, yo estoy casi segura que sí existe. Sí. Pero creo que no. Y creo que lo que predomina la ciencia ficción indudablemente va a ser lo narrativo. Sí. Y va a ser acción, o sea, acción no nos referimos a como peleas, sino, o sea, un lugar donde se desarrolla la historia, donde hay peripecias y todo eso, en un espacio temporal imaginario y diferente. O sea, nunca siento que pase realmente en hoy 2025, ¿sabes? Ujú. Y Iba a decir hoy 2024, qué miedo, ¿no? Pero justo, la ciencia ficción nunca pasa en el presente. Es una de las reglas de la ciencia ficción. Puede pasar en un pasado importante. Sí. Y ya vamos a ver esto porque también es raro y fue una de las dudas que yo tenía que Jimena ya me resolvió. De si la ciencia ficción siempre ve hacia el futuro. Pero bueno, sigamos. El término de ciencia ficción nació en 1926 por el escritor Hugo Gernsback, ¿cómo se diga? Quien lo utilizó en la portada de la que sería una de las más famosas revistas del género, Amazing Stories. Y aparte este señor también va a ser muy importante en algo que sigue hasta hoy en día. Aparte de darle el nombre al género, vamos a ver que su nombre también es muy importante en otra cosa de la ciencia ficción. Claro, ¿no? Y como dices, a ver, básicamente recapitulando un poco, ciencia ficción, todos los posibles futuros con base en avances tecnológicos y con base en avances científicos, así un poco, ¿no? Y como dijiste, este término nace por este Hugo Gernsback, como se diga, como dijiste, ¿no? Pero aquí es importantísimo, no se puede confundir la ciencia ficción con la divulgación científica. Claro que no. No es lo mismo que yo te esté hablando en un trabajo académico sobre qué es la gravedad, bla, 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 con una historia o una poesía o un lo que sea de ciencia ficción. Sí, por muy apegado a la ciencia que sea la ficción, nunca va a ser divulgación científica. Claro que te puede enseñar, o sea, yo siento que incluso cosas científicas podría decir que las he aprendido,
o que incluso puede inspirar a gente a decir como, wow, o sea, leí Voy a esta historia, estudiar yo voy a esto. estudiar esto. Sí. Y claro que tiene un valor como educativo, ¿sabes? O sea, poniendo un Ujú. ejemplo muy burdo, yo creo, aprender un poco de mitología a través de Percy Jackson, siento que es como lo mismo. O sea, nunca va a ser realmente como leer los libros de Sí, o sea, puedes mitología, de repente Odiseo decir y como, eso. tal dios era esto, y un profesional te va a decir nada que ver, ¿no? Pero Pero puede sí ser es un una manera acercamiento. de, exactamente, y más como dices para los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es Yo Robot, este libro Yo Robot de Isaac, ¿Hacemos? Isaac Asimov, es este bro ruso que habla de la ciencia ficción, bueno, hablaba de la ciencia ficción y escribió este libro muy famoso Yo Robot. Ahora, Yo Robot empezó como divulgación científica en una revista, pero al final del día no era divulgación científica, era ciencia ficción, porque lo que él hacía eran cuentos, historias y todo esto, ¿no? Pero todo el mundo lo consideraba divulgación científica en su momento porque él planteó las tres leyes de la robótica, que son, Ah, sí. uno, un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Ok, o sea, como yo no te puedo ordenar que mates a alguien, porque estarías dañando a un Exacto. ser humano. O no le puedes decir al robot, mátame, porque rompes la primera Claro, ley. sí, sí, Tercera sí. ley, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde sea protección. O sea, hasta Ajá, donde sí, sí, esa sí. protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Se ponen. Ay, Está pero loquísimo, es que ¿no? aparte yo creo que ya están obsoletas. O sea, Estas, ajá, estas porque estoy pensando, por ejemplo, principios. ya habíamos hablado de este libro de Origen de Dan Brown, que Ujú, si no mal recuerdo, es como esta inteligencia artificial la que mata al creador y ujú. que por eso surge como el crimen, toda la historia, ¿no? Ujú, Entonces es como, solo por ujú. ese detalle ya no es ciencia ficción o ya no es No, como es que robótica. justo volvemos a lo mismo. Un poco lo que este señor hacía es que él propone estas tres leyes dentro de sus cuentos. Y la gente dice, Lo es tomó. divulgación científica, exacto, pero no, error, solo un cuento, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. entonces Claro que, es... o sea, tienen sentido, tienen mucha lógica. Creo que Ujú. no están tan fantasiosos, ¿sabes? O sea, creo que todavía pueden tener un fundamento y creo que eso todavía los hace como científicos o más Claro, creíbles, y para ¿no? ser como antecedentes de lo que hoy en día es como la ciencia ficción ya bien construida, está buenísimo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, como dijimos, la ciencia ficción es un género literario que explora pues los efectos de la ciencia y la tecnología en la sociedad, pero como se dice, a veces en un futuro, a veces en un mundo alterno, pero que se caracteriza por los siguientes cosas, ¿no? Tecnologías avanzadas o especulativas, es decir, ¿qué tal? Exploraciones del espacio y el tiempo, futuros posibles o alternativos, elementos de fantasía o especulación y crítica social o comentarios sobre la condición Esto humana. es importantísimo y creo que vale la pena como Ujú, hacer un paréntesis aquí, ¿no? ujú, Porque tú puedes decir, claro, pues estamos evolucionando como especie, ujú, mira, se están peleando y vamos a irnos al espacio y los aliens y vamos a pelear con esas armas supersónicas, ujú, qué sé yo. ujú, Pero todo en la literatura tiene un trasfondo ujú. social, un trasfondo político, ¿Todo? todo, todo, todo. Y siempre va a ser una crítica. Entonces, el... Yo creo que aquí mucha gente podría diferir. Creo que es una opción, una opinión polémica, pero creo que tienes un punto. No quiero hablar tanto de la literatura en general ahorita de No, momento, pero hablando serio, específicamente en la ciencia ficción, creo que tienes mucha razón. O sea, no les puedo decir, he leído todos los libros de ciencia sí, no, ficción y por eso tampoco. no, pero en su mayoría, y plantéenselo un poco pensando en Es todas que las es el películas de submensaje, ciencia ¿sabes? ficción, Es como ajá, el, que lo han que está visto, dentro. 100%, todas las películas de ciencia ficción que han visto en la tele, lo que sea, tienen un mensaje. O sea, si yo lo pienso, 100%, ya sea contaminación, abuso de tecnología IA, Sí. colonización, explotación de recursos naturales, siempre hay Racismo, racismo, xenofobia, es un claro. montón de cosas. Incluso creo que la más, eh, yo siento que aquí en la ciencia ficción sería, ¿qué nos hace humanos? ¿Cómo Sí, somos humanos, sabes? O sea, todo lo que nos constituye se puede deconstruir, se puede quitar una parte de nosotros, o podemos evolucionar a un punto que ya no seamos humanos, todas estas cosas. Entonces, sí creo que
más allá de divertirnos y hacernos Ujú. imaginar como estas cosas, también vale la pena, ¿no? O sea, ponerse a pensar. Pensar, reflexionar un poco, ¿no? Y en esa nota yo quisiera hablar un poco de lo que mencionamos al principio de la ciencia ficción influenció al cine, a los cómics, a la literatura, creo que es esta manera muy obvia, pero los videojuegos, hay este videojuego que ya si no lo quieren jugar, lo que sea, ya salió su serie, se llama Halo, y Oh. yo no ubicaba nada de este videojuego, no les voy a mentir, yo soy O una sea, me acuerdo en la inexperta primaria que todos los niños tenían una mochila de esto. de ¿Cómo me Halo. chocaba? Es Sí, como, oh, miren, no un les voy a mentir. robotcito asesino. Sí, Así lo veo yo. es un robot asesino, pero ojo, ojo, esto está curiosísimo que yo no tenía idea. No sé si sea así en el videojuego, si estoy mal, no me Ah, o funen. sea, ya tiene película. Ajá, yo vi la serie, yo Ah, estaba viendo la serie. serie, sí. Y básicamente es un humano, que lo alteran genéticamente, los entrenan, les quitan sus emociones con la ciencia. Es por esto es ciencia ficción, avances científicos o tecnológicos, bla, bla. Le quitan sus emociones para que sea el mejor soldado, lo que sea. No prueba la comida, no le Sí. sabe. Entonces se vuelve como un super soldado. Y luego le inyectan una IA en su cabeza. Tipo los 100. Ay, me encantan los 100. Sí, Es igualito. distopía, ciencia ficción, una Y es joya. ciencia ficción, igualito a la serie de los 100, así Sí, le les ponen meten el una chip. IA, ajá, y una señora malvada, no sé quién sea esta señora malvada, controla la IA y puede ver todo lo que Perenganito piensa, hace así. Si tú piensas, Piensa muy a lo 1984. sí, pensamiento intrusivo, ella sabe porque la IA le Oh, dice. Dios, qué miedo. Está loquísimo. Y, o sea, entonces vemos un ejemplo de cómo la ciencia ficción se ve aplicada en distintos, pues, no sé cómo decirlo, expresiones de arte, Sí, expresiones totalmente. artísticas. Y es una crítica, o sea, ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? O sin emociones dejamos de ser humanos. Y es que justo por eso me acuerdo, porque dijiste, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Hasta qué punto esos avances tecnológicos? Porque Nos me despojan cambian, de me la cambian, humanidad. ajá, 100%, ¿no? Pero ojo, aquí que se le estamos explicando un poco estos ejemplos y qué es la ciencia ficción, que ya dijimos súper resumido, eh, futuros alternos Ah, o sí. yo quisiera decir, hay una raya Sí, muy totalmente. delgada con la que tienen que tener cuidado, que es la fantasía y la ciencia ficción. Sí, ya hablábamos de eso y siempre es algo que nos ha causado conflicto a Jimena y a Ujú, mí, ¿no? Y creo que lo hemos mencionado cuando hemos hablado de otros géneros en el programa, que tenemos la necesidad en este mundo capitalista consumidor de encasillarlo para poder venderlo, ¿no? ujú, Y claro, es más sencillo decirte, esto es ciencia ficción y decir, ah, claro, a mí me gusta la ciencia ficción, lo voy a leer, a decirte como, es que trata estos temas y estos ujú, avances y es una crítica, tal ujú. cosa, ¿no? Entonces, sí, y con estas divisiones creo que se crean problemas. Sí, como el que vamos a ver ahorita, ¿no? Es que justo, más que nada, las categorías son necesarias, sí, para vender, para vivir en la actualidad en la que vivimos, bla, 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 ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes un texto o algo que no encaja muy bien en ninguna casillas, ¿no? Y algo que yo le decía a Fátima, esta serie que se puso muy de moda, que a ella le gusta mucho, Arcane. Sí. ¿Qué sería Arcane? ¿Sería Uy, ciencia ficción o sería fantasía? Porque, ojo, lo que pasa con la ciencia ficción y lo que la diferencia de la fantasía es que no importa cuántos avances científicos pase y eso, no hay magia. O sea, no, no no, puede haber no, no. magia, no puede Así haber. como hechicero, pum, en un segundo creo algo. No, es Ajá. como, aunque sea así, me voy a tardar 5 minutos construyéndote una cosa. Ujú. Pero ¿qué pasa con series como Arcane? ¿Es un mundo alterno? Sí. ¿La ciencia ficción puede tener mundos Yo digo alternos? que es Sí. ciencia ficción en su Justo. totalidad. O sea, Arcane no le veo muchos elementos de fantasía, la Ujú, verdad. O sea, sí y no. Justo ujú, es que el nombre es como arcane o arcano y tenemos este ujú, hechicero, ¿no? Que justo tiene el Hextech y toda esta ujú. cosa. Pero es con la ciencia con lo que lo tratan de controlar. Creo que es una oposición entre la ciencia ficción y Pero la tiene fantasía. magia este mago. Es que, Es que porque eso es lo que yo creo ajá, que los diferencia. En cuanto hay un sí. elemento mágico, pasa a ser fantasía. Es que aquí sí tiene mucho peso. Por ejemplo, este mago sí Ujú, aparece, pero es que también este mago cuando aparece tiene que ver con viajes en el tiempo, ¿sabes? ok. Y sus poderes sí son como a lo Pero que voy, tienen lo poderes. arcano, ajá, pero solo esta persona y no se sabe de dónde viene ni nada. Y Ujú, se lo da a otra persona que es un científico y este ujú, científico lo manipula con la ciencia ujú, y todas estas cosas. Entonces, y los viajes en el tiempo están hechos con ciencia, pero esta cosa. Entonces, es como la ciencia puede controlar la magia si es que existiera. ujú. Creo que esa es como la crítica de Arkane, ¿no? Ok, Aparte ok. de todo el tema Social, ajá, sí, sí, sociopolítico, sí, sí, sí. económico, de Entonces, tú sí clases. lo clasificarías Yo en digo que ciencia sí, ciencia ficción. ficción.
Y eso es un Pero poco... estoy dispuesta a que me lo debatan porque no estoy Es segura. que justo eso es a lo que voy. Esta raya tan fina y cuando tenemos textos, bueno, este no es un texto, pero sí es un videojuego y es una serie, es algo narrativo, que no encaja bien en ninguna casilla, Esa es la cosa. ¿cómo lo defines? Que, ¿Quién lo define? Por ejemplo, yo no sé cómo esté en el videojuego los poderes, las habilidades, no Ajá, sé cómo las llaman cuando su Sí, personaje... tú te estás basando en la serie Ajá, nada más. exacto. Sí, sí, sí. Y ahorita hablábamos, por ejemplo, de las películas de superhéroes, ¿no? Ujú. Que decíamos, son ciencia ficción, claro, ¿no? Ujú. O sea, Iron Man se construye su traje, se hace... Spider-Man pero oye, ahí estás hablando de magia. No, No. a ver, ojo. Modificaron Spider-Man, una araña. Ajá, Y luego la araña tiene le su picó. cuerpo porque lo modificó. Científicamente. Exactamente. Pero luego pensábamos en Thor Ujú. y ahí nos entró una duda de... Thor, ¿qué Es sería? mitológico, pero es como alien también, Yo porque sí- viene de otro país. Yo de sí otro diría país, que es otro planeta. fantasía. No sé, yo siento que Thor sí raya la fantasía, pero tienes razón, no, porque no viene como un cielo más allá, viene de un planeta, es un alienígena, es como Superman. Superman es ciencia ficción, sí, porque él es un alienígena en la Tierra. Wow, o sea, está loquísimo. Pónganse, es que para que sepan un poco, no tenemos todas las respuestas, Sí, nosotros les no. damos los términos, herramientas. Claro, y luego la y ciencia ustedes ficción vean. no es como un todo. También vamos a ver que hay subgéneros. Exacto. Como ya mencionábamos, está el de la ciencia ficción Dura. dura. Hay dos tipos de ciencia ficción, bueno, hay 4 tipos, ¿no? Pero ahorita les vamos a decir Básicos. dos básicos. Pero ahorita vamos a decir la diferencia entre ciencia ficción dura y ciencia ficción suave. Si quieres te explicar suave. Lo suave va a ser todo como... Siento que es la que más rosa a la fantasía, ¿sabes? Como, Ujú. claro, estoy hablando de una tecnología que hasta ahorita, con lo que conocemos, no se podría comprobar. O Ujú. no sabemos si se podría lograr hacer, ¿sabes? Ujú. Es como, con mis matemáticas de hoy, 2025, no te puedo decir si realmente esto podría pasar. Ejemplo, Arcane, un viaje en el tiempo en plan Arcane, Ajá. no podría ser posible Sí, yo con siento. matemáticas de 2025. Otro ejemplo, Volver al futuro. Volver al futuro es la definición de ciencia ficción por donde Suave. lo veas. Y es un ejemplo de ciencia ficción en el pasado. Esto Sí. que tú me decías, ciencia ficción siempre en el futuro, no. Que Volver al futuro juega entre ese pasado presente, Ajá, sí. pasado actualidad. Y esa es su crítica. Ajá, un poco, pero es ciencia ficción suave porque incluso hoy que ha pasado mucho más tiempo, 2025. Seguimos sin poder viajar en el tiempo. Ujú. Y no sabemos, o sea, se ha dicho que es como imposible. Ajá. Es pregunta si se ha dicho que es imposible. Según yo sí, o sea, es que es un coche, es un científico que viaja en un coche al Ay, por pasado, favor, o sea, no. no se puede. Es como Ujú. todo esto de la teletransportación. Ajá. Eso Justo. todavía no se puede, pero Claro. por ejemplo, clonación. Eso ya sería posible. Y Esta eso oveja que sería- clonaron. Ciencia ficción dura. Y exactamente, eso es a lo que voy. Ciencia ficción dura es toda esa ciencia ficción que realísticamente, exagerándole un poco, sí podría ser posible en la actualidad 2025. Un ejemplo de esto es Interestelar. ¡Ay, qué película tan horrible! Me choca. Pero todos los cinéfilos les dirán, ¡ay, qué buena película! Y algo que todo el mundo destaca de esta película es que matemáticamente y científicamente es correcta. O sea, sí se podría, o sea, no se sabe si sí o no, porque nadie lo ha hecho, pero técnicamente lo que hizo Hay lograr la cálculos que película, lo puede... ajá, que lo validan, Ajá. validan eso, ¿no? Y algo que platicábamos Fati y yo es que decíamos, la ciencia ficción dura es para todos esos ingenieros matemáticos insoportables que están viendo como Star Wars y dicen de que, ¡ay, eso no es padre! ¡Eso es fantasioso! No pueden viajar tan rápido. Se Claro. tardarían tantos años en viajar en el espacio. Sí, Cállate, me estoy es una película, es un libro, te lo Sí, juro. totalmente. Entonces, ciencia ficción dura es exactamente todo eso. Interestelar y todo lo científico es sólido y es detallado y sí. Ciencia ficción blanda me importa más esta crítica, las consecuencias, cómo gracias a esto nos hemos vuelto bien racistas Ajá, o la y acción, horribles. y la guerra, y el enfrentamiento, y golpes, Ujú. todas estas cosas. Y también luego, digamos, ahora sí, alejándonos del espacio, la ciencia ficción no siempre pasa en el espacio. Es muy importante y lo Volver vamos a al ver futuro. muchísimo en distopías y utopías. Ujú. Por ejemplo, los Juegos del Hambre y Divergente. Pero no sé si esa sería ¿Sería ciencia, ciencia ficción. Justo te iba a decir. Por ejemplo, yo siento que los Juegos del Hambre es ciencia ficción. ¿Por qué? No tienes nada mágico. Y todas las modificaciones que se hacen. Y es en un futuro, sí, Y es cierto. futuro, o sea, por un Sí. futuro muy horrible que sea, hay avances científicos. Sí. Tienes a los mutos, que no es porque se crean por arte de magia, los construyen de esta manera. Y la arena y todo eso es ciencia y es IA y todo. Luego tienes razón. Divergente. Ay, espera, es que Es que Divergente me vi no la tengo primera idea. película y luego la segunda la empecé y
No, pero Qué sí, aburrido. sí hay un avance tecnológico que le inyectan algo a la chava en el cuello. Ajá, para y- hacerlos como todos iguales. Ajá, O sea, no, que todos y actúen. justo, y en su sí, 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 entonces sí, o sea, no te voy a hablar de Divergente porque me vi las 3 pelis, pero no me acuerdo bien. Entonces, me vi una. Pero sí, a la chava le inyectan algo y platica con su Ajá, y subconsciente. también es Y un luego el futuro. cubo robótico que Un intenta futuro abrir, sí. desastroso, claro. Pero Pero un un futuro, futuro con sí. avances y todo esto, ¿no? Después tenemos el cyberpunk, que el cyberpunk se enfoca mucho en esta intersección de la tecnología y la sociedad en un futuro cercano. O sea, piensen luces neones, todos estos morados así. Esa es la vibra de Robots. cyberpunk, ajá. Pero hay mucha desigualdad Ok. social. Eso es importantísimo. En el Es cyberpunk. como mucha más tecnología, luces neones, menos nivel de vida. Siempre está Ok. ambientado en futuros distópicos. El cyberpunk es distópico. Presenta sociedades donde la alta tecnología coexiste con un bajo nivel de vida. Las tramas suelen involucrar hackers, inteligencia artificial, megacorporaciones, explorando temas de alienación y control corporativo. Ok, Grandes ok, empresas. Es como, sí, sí, Ujú, sí, lo entiendo. Entonces, ujú. todo el cyberpunk es distopía, pero no toda la distopía es cyberpunk. 100%. Ok, Siempre, un divergente que dijiste es una distopía. Eso no es cyberpunk para nada. ok, muy bien. Pero una cyberpunk distopía sería Neuromante de William Gibson, que es una obra emblemática de este subgénero. O sea, sí, Si sí. quieren saber eso, Ujú. es esa. Luego tenemos el steampunk, que ese me lo acaba de explicar Jiménez, así que dejaré que ya lo diga. Sí, es como, es que steampunk es otro ejemplo de la ciencia ficción en el pasado, ¿no? No necesariamente en el pasado, puede ser en un futuro como 2025, pero imagínense que hubo un punto en el tiempo en el que en lugar de avanzar con esta máquina, la revolución industrial y todo, todos los avances se hicieron con la máquina de vapor. De ahí Es viene el como steampunk. steampunk. Exacto, entonces, y luego se quedó con toda la moda de ropa y todos Ajá, los es como avances que victorianos. un futuro atrapado en el tiempo, ¿sabes? Ajá, Algo sí, así lo sí, 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 siento. sí, sí. Entonces, este subgénero se fusiona elementos de la era victoriana, tecnologías anacrónicas, te digo, o sea, el Ajá. tiempo está como, Raro, no ajá, sabes qué tiempo es porque es sí, pasado o es futuro. o es presente, pero alterno, no, ajá, exacto. Todo impulsado por vapor. Las historias suelen desarrollarse en mundos alternos, bla, 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 ¿no? Y un gran ejemplo de esto es la máquina diferencial de William Gibson y Bruce Sterling, ¿no? Entonces creo que esos son como muy emblemáticos, ¿no? De eso. Sí. Y hablando de como anacronías y el tiempo de eso, otros subgéneros serían las ucronías. No sé si lo estoy diciendo bien eso, pero es cuando es un subgénero de la ciencia ficción y habla de cuando un momento histórico crucial en el tiempo pasa algo que no pasó así y eso define todo, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, si en la Segunda Guerra Mundial los nazis hubieran ganado, ¿qué hubiera pasado hoy 2025? Wow, ok. Sí, y hay una novela que se llama El hombre en el castillo, que justo habla de qué hubiera pasado si los nazis ganaran. Creo que en me había hablado de 2025. esa. Sí. Muy, muy interesante. Pero bueno, hay muchísimos otros subgéneros como el cyberpunk, el steampunk y un montón de otras cosas. Ujú. Y muchas temáticas. Y bueno, es muy extenso, ¿no? Y entonces yo creo que si quieren seguir como explorando, métanse ahí, vean qué autores hay. Una muy buena manera de encontrar autores e historias, yo creo que es viendo los ganadores de los premios Nebula y los premios Hugo. Estos Ujú. premios son varios que van a premiar novela, novela corta, cuento, eh, creo que es producción escénica, así, Ujú. de ciencia ficción y fantasía. Fantasía es algo muy reciente, ¿no? Y lo que Justo, hablábamos no había sido así hasta este hasta ahora. momento, ¿no? Y estos premios, el premio, ay, no me acuerdo, es que creo que los voy a confundir. Bueno, Ujú. uno de estos dos premios está dado si eres votado por los fans, digamos así. Entonces tú tienes que tener como tu El membresía, premio Nebula. ajá, de estos, de la como Comic Con, pero de ciencia ficción, Ujú. y puedes votar. Eso está buenísimo. Y me parece increíble porque buenísimo. es gente que realmente lo ha leído, no críticos. Y Y el gente que otro, sabe. el Ujú. Hugo, ese sí Ujú. es como de Estados Unidos, Ujú. ciencia ficción, asociación de ciencia Ujú. ficción de Estados Unidos. Entonces, yo creo que pueden encontrar muchas cosas y que vale la pena. O sea, si les da miedo el espacio, no todo es del espacio, si les da miedo en viajes en el tiempo, no todo es sobre eso. Creo que siempre hay algo y creo que traemos también unas recomendaciones que van a romper un poco con los estereotipos de esto, Claro, ¿no? 100%. Pero bueno, Romper con el canon. Y como decía rápidamente, no todo es occidental y eso. El silk punk, por ejemplo, es sobre Asia, ¿no? Entonces, para que se den una oportunidad para
conocer más allá de solo Estados Unidos, conquista, el fin del mundo, aliens, zombies y ya. Pero bueno, con esto cerramos esta primera parte. Es que sí quería mencionar lo de Asia, Y luego, este del Solarpunk, Ujú. me recordó una película que vi hace mucho, que ni siquiera sé cómo se llama. Ay, ya ¿Dónde sé los cuál me encogieron? hablas. Ah, no. Voy a ir ¿Dónde? corriendo por mi botellita de agua. Sí. En lo Sí, que no, le no, cuento, es que hay como de repente mucha producción de basura en el mundo, ¿no? Y una empresa dice como, oigan, es que si nos encogemos vamos a producir menos Ya basura. sé cuál es. Y Y él la y su esposa no esposa, se encoge ajá. con él. ¿Ese es Y me- Solarpunk? no sé, porque es más como Ujú. soleado y cosas Sí. así. Y me hizo totalmente sentido. Sí, estoy leyendo Solarpunk. Dice, para los que sí ven el video, porque los del video sí lo van a ver completo. Dice, Los ¿cómo? mejores fans del video. Claro, como contraparte optimista del cyberpunk, el solarpunk imagina futuros sostenibles donde la humanidad ha encontrado formas armoniosas de coexistir con la naturaleza mediante la tecnología. Ajá, Sí, y sé los de cuál encoge para hablas. hacer menos. Pero luego él se da cuenta que no es una sociedad perfecta, porque fuera de la capsulita como en la que viven, Están los hay los pobres, pobres. sí. Y luego se esconde como en una cueva, porque va a haber como una destrucción de luz. No me acuerdo pero bien. sí, me acuerdo que la esposa le dice, A la mera hora. vamos juntos, y a la Ajá, mera hora no y lo él lo hace, quería. pero te lo podías hacer convence. rico, Ajá. porque basándote en el Sí. dinero que tenías, se duplicaba por tu tamaño. Eso está buenísimo, ¿eh? Te harías Y- pequeña. No, me daría. Bueno, sí, pues ya que, ni modo. Me daría Ah, pequeña. pues Pero, sí. o sea, si tú tuvieras una pareja Ujú. y van y a la mera te dice, no, ya no, y tú ya estás hecho chiquito. No, le maldigo a toda su línea genealógica, a todo su árbol genealógico. Es que De la hablamos. película. Sí, Ajá. que son una pareja y que se van a encoger y la esposa se echa para atrás al Sí. final, cuando ya le quitaron los dientes, ya lo raparon. Sí, ya ya está listo, todo. sí. Sí, no, maldigo a toda su De hecho, línea. él se enteró hasta que ya estaba hecho chiquito, Sí, ¿no? Sí, pero por eso eso. sí es ser muy Horrible mala persona. persona. 100%. Oye, me hubieras dicho antes. Sí, o sea, si tienes dudas. Porque aparte ella es la pues que sí, lo convence, ¿no? Él no quería hacerlo porque vieron a sus vecinos en autobús chiquititos y así. Y dijo de que, ay, amor, vamos. Y él, no. Bueno, está bien, vamos. Ay, ya no. Sí, no. Ay, no. Maldigo a toda su línea genealógica, sí. Pero el Silk Punk, el que ya no pueden, es Sí. ciencia ficción en Asia Oriental. Y entonces se basa como en este mundo futurístico, pero donde la tecnología está muy inspirada en las telas, en los mitos, y fusiona un poco lo de la mitología. Entonces también Thor, Sí. todo eso, ¿no? Qué raro. Bueno, estamos de regreso con Hablemos de autores. Y justo para esta sección vamos a hablar de dos autores de ciencia ficción. El primero es Arthur C. Clarke. Y de hecho, Isaac Asimov, uno de los grandes maestros de la ciencia ficción que ya mencionamos, consideraba al británico Arthur C. Clarke, nacido el 16 de diciembre de 1917, como el adivino más atinado del futuro. Y el cineasta Stanley Kubrick dijo de él que Clarke se las arregla para manejar bien el admirable deseo humano de saber cosas que nunca podremos saber, ¿no? Entonces imagínense que tanto Stanley Kubrick como este Isaac Asimov te estén echando flores por lo bien que escribiste o lo bien que supiste interpretar este género de la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, como escritor de ciencia ficción, Clarke no solamente impactó al mundo con sus historias, sino sus previsiones de futuro se han hecho realidad en la sociedad actual, como que es el que más latinado. Y bueno, aparte este escritor de ciencia ficción, era físico, matemático, inventor, futurista y explorador, lo cual Hace de todo. explica, Totalmente. ajá, y él escribía mucho más ciencia ficción dura, comprobable, realista. Sí. Entonces, claro, fue gran optimista porque deseaba que, bueno, él estaba muy seguro de que la ciencia empoderaría al ser humano en el futuro. Desde muy joven, Clarke ya debatía acerca de viajes y naves espaciales en artículos publicados en la revista de astronomía Urania. En el mundo de la ciencia ficción, Clarke fue conocido como Ego por la capacidad que tenía de absorber temas que le interesaban con él. Y con el tiempo llegó a llamar a su oficina Canberra Ego. Era como su apodo. Él era Ego porque producía así, wow. Entonces aquí me recuerda Ujú. a Guardianes de la Galaxia, el Ujú. papá de Star-Lord, que se Ujú. llama Ego. Ah, Que es este planeta que está consumiendo a los justo te iba a demás. decir, tal vez sea como un guiño a esto, ¿eh? Porque Guardianes de la Galaxia es ciencia ficción. Yo no Sí. conozco al que lo escribió, pero Chance dijo de que, Un juego para la ciencia ficción, claro, los niños de la ciencia ficción. supongo que si escribiste eso, sí sabes de eso, ¿no? Entonces digo, Totalmente. Pero bueno, un punto aquí que queremos destacar de este autor es que sus libros
o sea, no van a tener ni batallas épicas, ni teletransportadores, ni en el espacio va a haber naves espaciales que causen así súper ruido. No, no, no. Todo es silencio porque falta aire. Y eso me parece tan científico. Y él es como un idealista, ¿no? Entonces él siempre tiene esta esperanza, esta como mensaje en sus libros de que el ser humano puede ir más allá de sí mismo. O sea, aunque no va a pasar naturalmente y tal vez necesite la ciencia y otras cosas, pero él está empeñado en que puede pasar. Me parece algo muy interesante porque a veces pensamos la ciencia ficción como batallas, Eso no te sé decir, qué. planteate la diferencia. Imagínense esto. El pium, pium, pium de Star Wars y grito y chocan y los asteroides y Han Solo diciendo, sí, yo puedo navegar por ese coso de asteroides, ¿no? Y luego imagínense total silencio. Así un total silencio. No, está increíble. Sí, entonces intenté leer a ese autor, no pude porque es muy... Justo muy calmado para tu Ajá, es gusto. muy calmado, entonces si no quieren algo de batallas y así, más como introspección humana, este es su autor. Sí, y algunas de sus obras más destacadas son Las arenas de Marte, El fin de la infancia, Cita en rama, Las fuentes del paraíso o Greetings, Sharpen Based Bipeds. Bueno, entonces algunos títulos de su gran obra, ¿no? Y sí, nuestra siguiente autora que tenemos, de hecho, es Octavia Butler, hija de Octavia Margaret Guy y Loris James Butler. Octavia E. Butler nació un 22 de junio de 1947 en Pasadena, California. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de ella? Porque, pues ya dirá Fátima más adelante, pero cambió la forma de ver la ciencia ficción. Yo lo diría así. Totalmente. Bueno, esta escritora se ve una película cuando es joven, la de Devil Girl from Mars. Y primero tuvo así como revelaciones, dijo como, wow, yo puedo escribir una historia mejor que esta, ¿no? Después dijo, cualquiera puede escribir una historia mejor que esta. Y luego dijo, ¿a alguien le pagaron por escribir esta cosa que está horrible? Entonces es como decir, claro, yo puedo empezar a escribir. Y es que empieza a trabajar y empieza a conocer gente y escribir personajes. Pero aquí algo muy importante que hay que destacar, esta es una autora negra. Y eso va a estar... Pero ¿por qué es importante la raza? Yo no veo colores, Fátima, eso. O sea, ¿por qué es relevante? Ok, hay que contextualizar su época. O sea, miren en qué época nació, en el 47. Entonces creció en una sociedad que era muy racial, ¿no? Entonces, ella se mete a un taller y ahí conoce a Samuel Delany y su amistad con este escritor sería súper importante, ¿no? Porque empezaron a hacer un grupo de escritores que escribían ciencia ficción enfocada hacia la comunidad negra, ¿no? Esto que va a ser afrofuturismo, ¿no? Y que va a ser súper importante porque en su época solo había 4 escritores que escribían sobre ciencia ficción de personajes negros, ¿no? Deja tú Y eran eso. 3 Sus hombres. mismas tías le dijeron, y cito, no existen los escritores negros. Punto. Ni siquiera de ciencia ficción no existen los escritores negros. Y ella es como la única mujer de estos 4 que escribe ciencia ficción, ¿no? Entonces me parece algo increíble. Y tiene ahorita sagas que son súper famosas, que han como cambiado y dices, wow, o sea, para su época, para la marginación que vivió, se nota mucho en lo que escribe, ¿no? Y a partir de todo esto, de todo este impulso que tuvo Octavia Butler, también vamos a tener otro término que ya le contaba a Jimena, que aparte del afrofuturismo, vamos a tener el africanofuturismo, que esto es también clave porque población negra, personas negras hay en todo el mundo. Y pero afrodescendientes, o sea, la afrodescendencia hay en todo el mundo, o sea, no podemos decir como, no, es que en Estados Unidos no hay, o no, sí, en todo el mundo hay, ¿no? En todo el mundo hay. Pero este segundo término que dijiste que es africanofuturismo, se enfoca únicamente en África, la ciencia ficción en África. Las poblaciones negras de África. Y esto es, para mí cuando lo leí fue como, me explotó la cabeza porque es como claro, o sea, África siempre ha sido un continente marginado, o sea, se piensa que están incivilizados, chozas, sí, sin educación, sin... Sí, que son analfabetas y que nada que ver, pero, o sea, es el continente en el que surgieron los humanos. O sea, plantéatelo desde ese punto y cómo puede evolucionar la ciencia a tal punto, ¿no? Entonces, creo que vale la pena leer estos dos autores, que sea una mujer, que sea negra, es para mí maravilloso. Pero bueno, con esto cerramos, hablemos de autores.
Casi. Te iba a preguntar, Nick, ¿tú juegas Halo? Sí. ¡Wow! Entonces, a ver, explícame, porque yo vi la serie, pero te digo, Yo no tengo. vi la contexto. serie, pero ay, aparte vi los primeros 2 capítulos. Te digo, mi papá le fascina la ciencia ficción. Entonces, él estaba viendo algo y me dijo, ven, siéntate. Entonces me puse a verla con él en lo que trabajaba en mi compu. Yo diciendo, no estoy prestando atención, estoy acá en mi compu. Y de repente pasaban unas cosas que yo dije, ¿qué está pasando? Y me ganó la curiosidad y justo que le inyectan una IA en la cabeza y controla al soldado este. Y yo decía, pero la siguió viendo sin mí, ya no la seguí viendo. ¿No? Pero sí. Pues en el videojuego es bastante distinto. La verdad Ujú. yo no he visto la serie. Ujú. Mi hermana me platicó un poquito, pero Ujú, en el juego, bueno, pues sí son humanos. ujú. Pero, o sea, que yo recuerde, no les hicieron como nada más allá como de la Ujú. fuerza y así como el entrenamiento. Y la inteligencia artificial yo supongo que es como tipo Cortana. Esa, sí, Ajá. es Cortana. La mala. Pero, Ujú. pero en el juego Cortana no está en su cerebro, está en su traje. Entonces, haz de cuenta Guau. Y se que, lo pueden quitar. ajá, está su casco Ujú. y entonces lo pone justo en la parte de atrás, es como un chip que meten al casco y entonces Guau. Cortana habla con él. Qué Pero loco. Cortana es buena, de hecho, incluso hay como cierta como conexión como que pareciera hasta romántica entre ellos. Oye, eso Como está deidad, ¿sabes? Como buenísimo. enamorarte de esa Sí. figura. O como la peli de Her, que se enamora sí. de una IA. Pero ¿sabes? Yo creo que esto de la IA viene porque tal vez la serie es más reciente que el juego, ¿no? O sea, el Sí, juego sí, sí, ya sí. tiene más años. Sí, sí, ya tiene mucho. Sí, yo creo que lo quisieron incorporar, porque Ajá, justo yo sé lo más tétrico. yo me preocupé mucho por el soldado, porque se lo inyectaron de una manera que no se lo podía quitar. Y entonces me sentí bien mal, dije, ay, pobrecito. Pero Pero justo en su Cortana no es mala. Cortana es como Ah. su guía, como la Sí, que lo conecta sí a lo todas ponen así, ¿eh? Sí lo partes. ponen como que le importa a Cortana, le importa a este soldado, porque le dicen, no deberías hacer eso. Yo, bro. Pero sí, ok. ¿Y todavía juegas? De vez en cuando con mi hermana todavía jugamos. Porque sí, la verdad, hemos jugado desde el primero hasta el último que sacaron juntas. Y pues la verdad es una historia muy bonita. Me gusta mucho el Debería, juego. tal vez, es que yo nunca en toda mi vida he jugado videojuegos. O sea, ni de la primaria, ni secundaria, ni prepa. Nunca he tocado un videojuego en mi vida, te lo juro. Ni nunca. Minecraft, nada. Nunca, Sí, nada, ¿eh? nada. Entonces, yo de los videojuegos soy muy ignorante. Desconociente, O sí, sea, ignorante. no sé Ignorante, esa es la palabra. cómo. Sí, o sea, no sé cómo son, o sea, Sí. qué son de historias. O sea, les tengo mucho respeto. Yo sí creo que sean literaturas y que Ujú. vale la pena. Una vez una ponencia de un chico que explicaba por qué cierto videojuego era una obra de arte. Y yo dije, oh, ok. O sea, los dibujantes, los que hacen historia, los que programan y todo eso. Pero jugar. Ni siquiera los de bailecito he jugado. No, justo, pero aparte te dice, me parece súper interesante como Nick dice, el último, porque van sacando varias versiones, pero lo que es Halo, The Last of Us, League of Legends, todos los han vuelto series, porque son historias al final del día, o sea, yo sí considero que es una forma de literatura, o al Sí. menos una expresión de narración, Por ejemplo, ¿no? lo más cerca de mi videojuego estaba Arcane. Ujú. Y no me voy a poner a jugar League of Legends. Sí, no. Pero entonces la próxima vez que te digan, ¿has leído? ¿Qué leíste estas vacaciones, Nick? Y leí Halo, porque es literatura, claro que sí, sí. Y regresamos con compartamos opiniones. Bueno, el día de hoy no vamos a compartir opiniones, pero vamos a crear nada más un pequeño mundo de ciencia ficción, Fátima y yo. Para empezar, yo le voy a dar un minuto y ella me va a dar a mí un minuto para crear nuestro propio mundo de ciencia ficción con las siguientes cosas. Una temporalidad, un género o subgénero de los que ya les contamos y un objeto. ¿Algo más que quieras agregar? Temporalidad, objeto, subgénero. Subgénero, ok. Va, entonces saco mi teléfono para ponerte un minuto contado. ¿Lista? Sí. Tututután. A ver. Pero me lo vas a decir una vez que empiece el minuto. Sí. Ah, Sí, no, eso no pasa. no. No, bueno, antes, justo antes, y le pongo play, ¿va? Ok. Entonces, tu temporalidad es 50 años. Después. Dime la mitad. 50 años. Tu subgénero va a 50 ser... años después de 2025. Ujú. Ok. Tu subgénero, o como lo quieras interpretar, está al libre de interpretación. Tu subgénero es ciencia ficción dura ¡Ay! y tu objeto es un elefante. Vas. Ok. Ay, no, es que sí me gusta la ciencia y esas cosas, pero hace mucho que no lo estudio. O sea, Ujú. ok. A ver,
vamos a tener, solo son 50 años, ¿no? Entonces Ujú. estamos en 2075. Hemos logrado que la gravedad en la Tierra sea menor. Entonces ya no tenemos que cargar tanto peso, no me preguntes. ¿Cómo? Yo siento que se podría hacer. Ujú. Entonces los elefantes pueden volar. Y no es que con sus orejas, ¿verdad? No, Ujú. o sea, hemos diseñado cosas para que los elefantes vuelen y sean una forma de transporte. Ahí. Te quedaron 20 segundos. Ok. Diría que te faltó el aspecto un poco crítico social. ¿Cómo afectaría eso La a explotación, mira, animal piénsalo. un poco? Sí. Con lo que está de los santuarios en Eh, Tailandia, de los sí, elefantes. Entonces, tienes creo que razón, también ¿eh? explotación animal. ¿Hasta dónde llegaríamos por mejores formas de progreso, de transporte? De transporte, 100%. Todos quisieran su nuevo elefante volador. Piénsalo. Estaría bueno. Científicamente no sé qué No tanto sé qué es tan posible, probable sea. pero diría. Es que va. también me dedico ciencia ficción. Dura. Dura. ¿Quién puede? ¿Quién puede? O sea, Pero si ok. estudiara algo, capaz. Sí. Válido. Ahora sí, ¿lista? Voy a empezar mi. Dime y A lo ver, pongo claro en mi. el tuyo va a ser un tomate, Ujú. cyberpunk y 550 años después. 550 años después. Entonces estamos hablando de un mundo donde la tecnología ha llegado a cyberpunk. Entonces hay súper tecnología en todas partes, extrema, luces neón, morado, así todo. Pero lo único que pueden comer la población baja son tomates alterados genéticamente, Okay. porque es lo único que tienen de comer. O sea, no hay mucha gente muy pobre y solo la alta alcurnia acá, muy ricos, pueden ver lo que ha hecho esta buena tecnología por ellos y ellos pues ni siquiera comen verduras, todo esto, lo que es tomates, calabazas, todo esto no les llega, pastillas, comen pastillas, bla. Pero lo que son, o sea, las clases bajas y eso, de que el protagonista lo único que quiere es como un tomate, porque no tiene comida, no tiene nada, es lo único que quiere para sobrevivir, literalmente. Y luego camino a ir por su tomate, algo le pasa, una peripecia y cae dentro de este gran complot corporativo y se da cuenta que va a exponer como a la... ¡Al empresa de tomate! ¡Al ¡De puré! Me encanta. 59 segundos. Increíble, ¡Uy! buenísima. Esos han sido nuestros 2 mundos de ciencia ficción. Sí. Menos de un minuto. No, Me gusta más el tuyo. justo te decir, no hicimos competencia esta vez, pero técnicamente yo gané. Sí, total. Ahí. Pero bueno, yo creo que con eso cerramos, compartamos opiniones y dense un chance de hacer este ejercicio, nada más jugar la imaginación, creen un mundo ficticio en menos de un minuto. Y regresamos todos a nuestra sección Nosotras Recomendamos. Y ahora vamos a hablar de libros de ciencia ficción. Sí, no les vamos a recomendar los clásicos, porque aunque no lo mencionamos aquí, ya la hemos hablado de ella antes, Mary Shelley, con Frankenstein, la gran creadora, La pionera de sí, la la ciencia pionera ficción. de la ciencia ficción. Ay, Julio Verne nació después, Edgar Allan Poe después. La pionera es Mary Shelley con el Prometeo moderno, pero ya hemos hablado de todos estos libros, entonces más les vamos a traer ciencia ficción contemporánea y con eso yo quiero dar mi primera recomendación, El ataque de los zombies, parte 1500 de Raquel Castro y ilustrado por Joan X Vázquez. Sí quiero mencionar al ilustrador porque el libro es muy bonito y tiene ilustración en las primeras páginas, pero este libro está buenísimo. Son cuentos. Cada cuento te toma, o sea, son chiquitititos, te lo devoras todo y son, o sea, yo nunca había visto un ejemplo de ciencia ficción en CDMX de la manera en que ella lo representa. Me debatí mucho si era ciencia ficción o no, si ponerlo o no, porque hay uno que otro cuento que dije, esto roza la línea de realismo mágico. Ok. Pero más que nada sí es ciencia ficción. Habla de zombies, habla de... Entonces, ¿el apocalipsis puede ser ciencia ficción? Sí, justo habla de justo un apocalipsis zombie, habla del fin del mundo. Y nada más les voy a leer como la sinopsis del primer cuento que dice, a causa de un accidente en el acuario de la torre latinoamericana, una chica se transforma en una piraña mutante que devora hombres machistas. Y aunque su identidad es secreta, te lo juro, y aunque su identidad es secreta, cada día se vuelve más sospechosa. Cuento número 2, porque ya estoy aquí. Dice, una chica observa desde la reja de su casa cómo todos de la ciudad, incluido su novio, se convierten en zombies, mientras piensa en un plan para no quedarse sin comida. Está buenísimo, de verdad. Es la palabra para ese libro, buenísimo. Te lo juro. Sí, aparte, bueno, bonito, barato, hermoso, Sí, precioso. está editado y publicado por la UNAM. Así que si tienen credencial, Edición UNAM, exactamente. Súper bien.
Bueno, ahora yo les voy a recomendar un libro que me acaba de cambiar la vida. Lo juro, lo juro. O sea, es la primera parte del primer arco de toda una saga, ¿no? Este libro y sus otros dos compañeros son una joya de la ciencia ficción. Vamos a poner lo que es ciencia ficción suave, ¿no? Y aquí tenemos un futuro así muy lejano en el que los humanos han conquistado el espacio. Con el espacio me refiero desde Venus, Mercurio, hasta lo más recóndito de Neptuno y Plutón. Todo está dominado ya por los humanos. Pero aquí tenemos una sociedad en la que los humanos no son como nosotros, de que... Carne y hueso, Sí, sangre. o sea, sí tienen sangre, sí sangran, son de hueso, respiran, todo esto. Pero viven en una sociedad que está jerarquizada por colores, donde el color dominante va a ser el dorado y los marginados van a ser los rojos. Nuestro protagonista va a ser un minero rojo, el que toda su vida ha creído que está trabajando para que la sociedad pueda por fin conquistar Marte, cuando durante años ya ha sido colonizada. Justo te decía, pero Marte ya está conquistado para este punto, pero él no sabe. Y nadie de su pueblo lo sabe. Oh my god, qué loquísimo. Ok, eso está bueno. Y bueno, o sea, son sin spoilers. tres libros increíbles. O sea, si no les gusta mucho la guerra, no creo que les encante. O sea, sinceramente, el primer libro es como una guerra como antigua, ¿saben? O sea, con piedras y palos y espadas. Porque no les voy a decir a dónde se va el prota y por qué pasa esto, ¿no? El segundo libro es una guerra de dimensiones abismales, ¿no? Pero es una guerra en el espacio con naves gigantes y así. Pero es una guerra muy cruda, ¿sabes? Mucha sangre. Y el tercer libro es una guerra más pensada. Psicológica, más de estrategia. Pero sí, claro, tenemos relaciones entre personajes, pero el romance se deja de lado. Sí, o sea, es muy bonito cómo se desarrolla el protagonista con cierta personaje. Pero no es lo principal y nos da igual. Claro que las relaciones, el autor lo dice al final del tercer libro en sus agradecimientos, construyen a Darrow, que va a ser el personaje. Pero una historia increíble. O sea, yo me podría pasar un episodio entero hablando de esto, pero solo digo, léanlo. 100%, dense la oportunidad. Como tercera recomendación tenemos un salmo para los construidos salvajemente. Un salmo para los construidos en la naturaleza. Claro, como quieran traducirlo, porque me parece que no está al español, entonces es nuestra propia traducción, chavos. Las más bilingües, de Becky Chambers, ¿no? Y este libro, sinopsis, lindísimo, sinopsis rápida. Han pasado siglos desde que los robots de Panga adquirieron conciencia de sí mismos y dejaron sus herramientas. Ciclos desde que vagaron en masa por el desierto para no ser vistos nunca más. Ciclos desde que se desvanecieron en mitos y leyendas urbanas. Un día la vida de un monje del té se ve trastocada por la llegada de un robot que cumple la antigua promesa de registrarse. El robot no puede retroceder hasta que se le pregunta, ¿qué necesita la gente? Se responde. Pero la respuesta a esa pregunta depende de a quién le preguntes y cómo. Este libro, toda la vibra completamente es de Baymax. No sé si viste la peli de Hero 6. Sí, me encanta. ¿En qué puedo ayudarte? Sí, literalmente. Y es como un monje de té y que los robots, o sea, siempre como que en ciencia ficción se piensa que los robots nos van a dominar y esto. Pero que en esta ciencia ficción haya llegado a un punto de que son un mito, una idea, que se perdieron ahí, pero hayan existido. Pero aparte fueron a formar su propia cultura y su propia fuera de los humanos. Entonces va a ser también como un viaje muy introspectivo tanto para el monje como para el robot. No, y aparte a mí me gusta mucho esta idea de los viajes de Gulliver. No sé si lo llamaría ciencia ficción, está interesante eso. Pero una cosa que plantea los viajes de Gulliver es que la única sociedad funcional que genuinamente pueda funcionar democráticamente, justamente, todo bien, es una en la que el humano no exista. Entonces, esto de una sociedad formada únicamente por robots, creados por humanos, no sé, me parece muy interesante, pero en sí el libro se ve como super soft. Sí. Un robotcito tierno y un monje de té. Si no me equivoco, este tiene un Nebula, me parece un premio Nebula, entonces, sí. Bueno, como última recomendación, hablando de la ciencia ficción en la Ciudad de México, tenemos Meridiano Cero, escrito por Silvia Moreno García. Esta autora ya la hemos mencionado antes, es la que escribió Gótico. Ya lo empecé a leer, tiene una prosa muy entretenida. Entonces, si quieren algo que sea contemporáneo ustedes, que lo puedan sentir realmente porque viven en la Ciudad de México, este libro es para ustedes, ¿no?
Y tenemos a nuestra protagonista que se llama Amelia y que siempre estaba soñando con Marte, porque, o sea, está en las películas, en la imaginación. Para ella es como, sí, me voy a Marte, voy a tener un montón de oportunidades y todas esas cosas, pero está atrapada en la Ciudad de México. Qué lindo, Sí, ya o sea, ves. vive en su Eso es ciencia ficción. monotonía y está tan, o sea, está tan asqueada ya de la Ciudad de México, ¿no? Como esta metrópoli como avanzada y todo La eso. megalópolis. Ajá, y ella trabaja como amiga de alquiler, vende su sangre a ancianos que esperan rejuvenecerse. Pero bueno, nuestra actividad con la que vamos a regresar, crear el mundo, ¿va? Ok, va. Va. Ok, con 3 cosas. 3 cosas. Una temporalidad, Ajá. ¿qué más? Una temática y un objeto. Temática, temporalidad, objeto. Objeto al azar que yo elija. Ok, va. Cuando yo regreso. Sí, para que lo A ver, expliques. va, cuando- Llevan 46 minutos, entonces les quedan 14 minutos. Entonces 14 a la mitad. 7 y 7. 7 y 7. ¡Ah, claro! Yo, matemáticas. Súper bien, va. Ciencia ficción dura, claro. A los 5 minutos me haces una seña, Nick. Va. Pobre Nicky. Nick, ¿Qué ya vamos basta. sin Nick? Hacer un programa de media hora. Exacto, ya ves, eso es lo que pasa cuando nos dejan solas. O muy corto o muy largo. Va. En 3, 2, 1.